Don Juan Miguel Ferrer Greneche nació en Madrid en el año 61. Se formó en el Seminario de Toledo, donde se ordenó como sacerdote en el año 86. Es doctor en Sagrada Escritura y viene impartiendo diversas clases desde el año 91 en el Centro de Estudios Teológicos de Toledo, también posteriormente en la Facultad de Teología de San Dámaso en Madrid, donde viene siendo profesor de diversas asignaturas. Ha publicado 4 libros sobre liturgia, los 3 primeros sobre liturgia mozárabe, del tema del que es especialista, y el último, pues un manual de liturgia de la colección Sapientia Moris de la Conferencia Episcopal Española. Ha publicado a lo largo de los años diversos artículos sobre estas materias, liturgia hispano-mozárabe, liturgia mariología, en diversas publicaciones españolas. Y además ha colaborado o dirigido diversos programas en Radio María, desde hace ya 25 años hasta la actualidad, donde dirige el programa Ahí tienes a tu madre, precisamente. Además de esa actividad académica, bueno, pues ha llevado a cabo pues multitud de actividades como consultor y asesor de liturgia con la Conferencia Episcopal Española, la Oficina Europea de Liturgia. También, bueno, no puedo leer todos los labores que ha desarrollado a lo largo de, porque sería una tarea exhaustiva y prolija, ¿no? En su diócesis ha desempeñado diversos cargos como presidente de la Comisión de Diocesana de Liturgia, Música, Arte Sacro. Ha sido rector del Seminario Mayor de Toledo, vicario general de la diócesis y en fin, párroco en diversas parroquias. Santo Tomé, estábamos comentando hace poco alguna de sus experiencias parroquiales en Toledo, y conciliario de diversas asociaciones, capítulos y órdenes militares. Así que creo que hoy tenemos un auténtico especialista que lo mejor será que ocupe el espacio y que yo me encamine por el lateral. Mejor ese micrófono que se bien. Pues muchísimas gracias en la persona de don Jesús Hallado a toda la Asociación Española de Propagandistas. Es una alegría estar con ustedes, compartir estas jornadas y poder hablar juntos de la Virgen María, nuestra Madre. Mi ponencia se titula Mujer, un signo en el cielo, haciendo referencia al texto del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y paso directamente ya a ir exponiendo. Primer punto, presentación. La mujer desde el Génesis al Apocalipsis. Impresionan siempre, por leídas que las tengamos, esas palabras del Génesis capítulo 1, donde se nos indica, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. La tradición exegética cristiana siempre ha leído estos versículos con mucha atención, como ya antes lo hicieron los maestros del pueblo de Israel. En primer lugar, todos se fijaron en la ruptura del ritmo en el relato de la creación. Aquí Dios hace una pausa para reflexionar. La creación del ser humano es para él algo especial. Por eso se detiene y delibera con el plural hagamos. Los seres que ahora va a crear los va a hacer, dice, a nuestra imagen y semejanza. Por ser imagen del Creador en la creación, van a ser pontífices, por su propia condición, puentes entre Dios y su obra.
y sobre toda ella ejercerán un dominio, una autoridad, en orden al cumplimiento de la voluntad del Creador. Una piadosa tradición judía afirma que tras crear Dios al ser humano, pidió a todas las criaturas que se inclinasen ante su imagen, incluso a los ángeles. Miguel se inclinó fiel a su nombre y a su amor a Dios, pero Lucifer rehusó inclinarse ante la imagen de Dios y por su desobediencia fue arrojado del cielo, y desde entonces tiene origen su enemistad hacia el ser humano, hacia Miguel y al mismo Dios. Acto seguido, los comentaristas, tras constatar la excepcionalidad de la forma del relato de la creación de Adán y Eva, se paran a considerar la razón. Dios los quiere a su imagen, huella indeleble de Dios en ellos, y a su semejanza, algo vinculado con la perfección de la imagen que es susceptible de crecer y de crecer. Pero en este punto, muchos de los comentaristas cristianos refieren esta imagen y semejanza a Jesucristo y a su madre, la Virgen María. Dios, creando a Adán y Eva, a su imagen y semejanza, está ya pensando en Jesús y María, su verdadera imagen y semejanza. Esto los antiguos lo hacían y lo decían singularmente de Cristo. Nos presentaban creados según Él, la verdadera imagen de Dios. De esta manera, la oposición del diablo se hace ante la posibilidad misma del designio de la encarnación, contra Jesucristo, su madre, y contra los cristianos, la Iglesia, preludiando lo que veremos luego descrito en el capítulo 12 del Apocalipsis. Finalmente, el texto, tras volver a insistir en la condición del ser humano, que es imagen y semejanza, indica las dos modalidades del hombre, varón y mujer, ambos con una común dignidad, ambos personales y libres, llamados a la intimidad y comunión con Dios, como lo destacará San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti. Confesiones 1:1. Y como expresa deliciosamente el texto de Génesis en los capítulos 2 y 3, con su modo de presentar la creación del ser humano e incluso su caída en el pecado. Aquí, en esos capítulos, el ser hombres, varón y mujer, muestra una vocación esencial a la comunión, para la que solo el ser humano está capacitado, que tiene un primer nivel de realización entre el varón y la mujer, y que alcanza su acabamiento entre ellos y Dios. Esta comunión interpersonal entre el varón y la mujer está llamada a extenderse del nivel conyugal al familiar, como expresión más plena de dicha característica. Detrás de todo este pensamiento antiguo, pero siempre nuevo, está la afirmación divina de Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, que le ayude. Conociendo lo que se narra en el siguiente capítulo del Génesis, la caída en el pecado, estas palabras pueden parecer una ironía, pero no es así. Esta igual permite la plenitud del proyecto divino sobre el ser humano como capaz de aceptar y corresponder a la donación del amor, para que la humanidad prosiga su curso, para que en María, Cristo, la Iglesia, suceda como afirmaría Tertuliano. La bondad de Dios le facilitó una ayuda, porque no hizo nada que no fuera bueno. No es bueno, dice, que el hombre esté solo.
Sabía que la descendencia de María y por ello la de la Iglesia sería útil al hombre. En el Tratado contra Marción 2.4. Esta es la clave para entender el sentido dado por los padres orientales a la imagen que Occidente denomina la piedad y que ellos designan como el icono del esposo, en el que María Iglesia es la receptora de todo el amor redentor del Cristo esposo. También en el momento final, en el Apocalipsis, se unirán la mujer y su descendiente, Apocalipsis 12:5, y el espíritu y la esposa clamarán al final de este libro, ven, Apocalipsis 22:17. La mujer y el pecado. Una primera lectura del drama descrito en el 3er capítulo del Génesis nos lleva a ver a la mujer como culpable del primer pecado e incitadora del que su esposo, como él mismo señala ante el interrogatorio divino, defendiéndose. ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. Génesis 3, 11, 12. Y San Pablo, escribiendo a Timoteo, sigue manteniendo el criterio de Adán, cuando afirma, además, Adán no fue engañado, en cambio la mujer, habiendo sido engañada, incurrió en transgresión, aunque se salvará por la maternidad si permanece en la fe, el amor y la santidad, junto con la modestia. 1 Timoteo 2, 14, 15. Pero vamos a tratar de no perder la visión de conjunto. Ante el pecado de Adán y Eva, la mirada de Dios se dirige contra el instigador, el que miente, divide, susurra la desconfianza, aquí denominado la serpiente. A esta Dios la maldice, Génesis 3, 14. Pero de cara a los seres humanos pecadores, lo que dice Dios dirigiéndose a la serpiente es: pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras el talón. Dios tiene para los seres humanos una sentencia de esperanza. Dios mantiene su proyecto y este se cumplirá a través de la mujer. La compañera resarcirá con creces. Habrá que entender, no solo en un contexto histórico-cultural, las palabras de Pablo al afirmar en su primera carta a Timoteo, aunque se salvará por la maternidad. Si hay una mujer que se dejó seducir, será también una mujer la que persevere en la hostilidad con respecto a la serpiente y lo que ésta significa. La que mereció ser llamada llena de gracia y de la que se dijo, el Señor está contigo. A la que se le anunció, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. La que alimentó su fe en la promesa divina. Para Dios nada hay imposible. Y respondió desde entonces a Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, María, la mujer, mereció el elogio de otra mujer cuando Isabel se dirigió a ella diciendo, bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Y más tarde, la alabanza del propio Hijo, cuando afirmó de ella, afinando el elogio que una mujer espontánea del público había hecho, fijándose en lo más material que unía a María con Jesús. Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Lucas 11. Y aquí Jesús da la clave. La maternidad de su madre trasciende el hecho de concebirlo y darlo a luz, como sugiere su virginidad perpetua.
Ella genera esa fe y adhesión a la palabra de Dios en los discípulos, que en esto la podrán seguir. Mi madre y mis hermanos son estos, dirá Jesús, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. De este modo, la Iglesia empieza a comprender la maternidad plena de María, la Madre de Jesús. El libro del Apocalipsis nos presentará así a esta mujer, realmente hermoseada por la gracia, que irrumpe en la escena de la historia como portento, signo en el cielo, es decir, revelación y cumplimiento eficaz del designio divino. Un gran signo apareció en el cielo. Aquí el cielo es lugar de revelación. Dios manifiesta en él sus designios y proyectos, y este es singularmente importante. Por eso recibe el apelativo de gran signo. Pero esta revelación no es solo un importante mensaje, es la presentación en lenguaje humano de un obrar divino, del cumplimiento de lo anunciado. Algo semejante a lo que la teología explica de los sacramentos, que es significando causan. Una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Se trata de una mujer, pero los grandes astros la adoran, divinizada por el sol que la reviste, con la luna y el tiempo que mide a sus pies, sometido, y coronada por 12 estrellas que recuerdan las tribus de Israel y los apóstoles del Cordero. Unos y otros la veneran como los querubines, orlan y adoran a Dios. ¿Quién es esta que despunta como el alba, hermosa como la luna, refulgente como el sol, imponente como un batallón? Cantaba el Cantar de los Cantares 6:10. ¿Será Israel? ¿Será la Virgen María? ¿Será la Iglesia? Todos los comentaristas se lo preguntan. Y la respuesta que me parece más leal con el contexto del libro del Apocalipsis es la que engloba en María todas estas atribuciones, dando a estas un pleno significado personal sin merma de un trasfondo tipológico donde ella muestra la plenitud del pueblo de la alianza del Sinaí y da comienzo prototípico a lo que la Iglesia ha de llegar a ser. La iconografía cristiana ha representado desde hace siglos a esta mujer del Apocalipsis capítulo 12 para mostrar los diversos privilegios marianos, desde su inmaculada concepción hasta su gloriosa asunción a los cielos, pero también para señalar a la que es figura del pueblo de las promesas y cumple las esperanzas de Israel, e incluso de la entera humanidad, entregando el fruto bendito de su vientre. El texto de Apocalipsis está incluso detrás de las representaciones de María como Madre de Dios, como su trono, o las de María, amparo de los cristianos y Madre de la Iglesia. Pero junto a este signo del sí, está el del terrible dragón rojo que da la espalda a Dios y a su voluntad y quiere arrastrar a todos con él al abismo. Apocalipsis 12, 3, 18. En estos versículos, del 3 al 18, se ve la acelerada caída del dragón. Fracasa ante el descendiente de la mujer, Cristo. Vano es su intento de cercenar la fidelidad de la mujer, que recibe la ayuda del cielo y de la tierra. Y finalmente, pese a los sufrimientos que provoca, es derrotado por la misma Iglesia. Como muestran nuestros beatos hispanos en sus textos y miniaturas, en María, la mujer del Apocalipsis, se cumple la promesa del tercer capítulo del Génesis. Lo que explica San Pablo sobre Cristo en 1 Corintios 15,
versículos 42 al 57, los padres lo extienden en forma de promesa a todos los creyentes en él, según lo ya ocurrido en la Virgen María. Así, San Efrén de Nísibe, cuya vida discurre en el siglo IV, dirá: es evidente que María es la tierra que recibe la fuente de la luz. Por medio de ella ha sido iluminado el mundo entero con sus habitantes. Había quedado en tinieblas a causa de Eva, fuente de todos los males. María y Eva pueden ser simbolizadas por los dos ojos del cuerpo. Debía de ser tuerto o estar pensando en un tuerto, por lo que ahora veremos. Por los dos ojos del cuerpo, uno de ellos es tenebroso, mientras que el otro es luminoso y todo lo alumbra. El mundo, como puedes ver, tiene dos ojos. Eva es el ojo izquierdo que está ciego y María el ojo derecho lleno de luz. Por causa del ojo tenebroso, todo el mundo quedó a oscuras y la gente iba errante, pensando que cualquier piedra era Dios, y así consideraba lo falso como verdad. Pero cuando el mundo quedó iluminado por medio del otro ojo y entró la luz celestial, entonces la humanidad se vio reconciliada y descubrió cuál había sido la causa de su ruina. A su vez, San Ambrosio de Milán, al final de este mismo siglo IV, enseñaba en su Sermón 45: si el mal nos vino por una mujer, por otra mujer nos vino asimismo el bien. Por Eva caímos, por María estamos de pie. Por Eva postrados, por María levantados. Por Eva sometidos a la esclavitud, por María liberados. Eva nos arrebató la perpetuidad, María nos la restituyó. Eva hizo que nos condenáramos por la fruta del árbol, María nos absolvió por el don del árbol, porque también Cristo estuvo pendiente como un fruto en el árbol de la cruz. Merece también la pena recordar la predicación en el siglo VI de Jacobo, obispo de Sarug, natural de la región cercana a Edesa, en Siria. Aunque no aceptase plenamente las definiciones del Concilio de Calcedonia, dice en un sermón sobre la Madre de Dios: se ha transformado el tiempo desdichado que dio muerte a Adán, y ha llegado otro tiempo feliz, en el que Adán ha resucitado. En vez de aquella serpiente, se alzó Gabriel para hablar, y en vez de Eva, María se alzó para escuchar. En vez del mendaz que introdujo la muerte con su actuación, se alzó el veraz para anunciar la vida con la noticia que aportó. Y por la madre que entre los árboles firmó la deuda, la hija anuló todos los débitos de su padre Adán. Ya en el siglo VII, nuestro querido San Ildefonso de Toledo sentenciará en su tratado sobre el conocimiento del bautismo: por eso deben ser rechazados los que niegan que nuestro Señor Jesucristo tuvo por madre a María en la tierra, puesto que ese plan honró a ambos sexos, masculino y femenino, y demostró que era de la providencia de Dios, no solo preparando al varón a quien asumió, sino también a aquella por quien lo asumió naciendo de mujer. Finalmente, quiero presentar un texto bizantino, ya del siglo VIII. Pertenece a San Germán de Constantinopla en una preciosa homilía sobre la dormición de María, donde afirma: tú eres ciertamente la madre de la vida verdadera, tú la levadura de la renovación de Adán, tú la liberación de la deshonra de Eva. Esta fue madre del polvo, tú eres la madre de la luz. En el vientre de Eva se halla la disolución, en el tuyo la incorrupción. Ella fue morada de la muerte, tú en cambio has sido la superación de la muerte. A ella se le cerraron los párpados, pero tú tienes la gloria de estar siempre en vela. De ella nació el dolor. Tu hijo, por el contrario, es la fuente de todo gozo. Ella, como era de tierra, entró en la tierra.
tú, que a favor nuestro has dado a luz al que es la vida, has tenido el poder de proporcionar la vida a todos los hombres, incluso después de la muerte. La Virgen que da a luz un hijo, Isaías 7, Mateo 1. El pasaje del libro del profeta Isaías, en el siglo VIII a.C., al que nos remitimos aquí, es el recogido en su capítulo 7 del llamado Libro del Emanuel, Dios con nosotros. Es un momento de crisis que Dios aprovecha para instruir a su pueblo y a todos nosotros, para que sepamos discernir y descubrir cómo Él guía las vidas y la historia, corrigiendo, juzgando y salvando. Una llamada a creer en Él y en su palabra, y no buscar las soluciones ante las dificultades en puras artimañas humanas. Aquí se aplica y muestra el criterio para discernir el verdadero y falso oráculo, el verdadero profeta de Dios o el parlanchín que habla por cuenta propia. A la coherencia y desarrollo orgánico con respecto a las anteriores profecías tenidas por verdaderas, se une el cumplimiento de las mismas, los dos grandes criterios para saber si una profecía es verdadera o es falsa. Y esto de que el criterio sea que se cumpla, no deja de tener dificultades. ¿Hay que esperar a que se cumpla para aceptarla por verdadera? Podríamos decir, ¿y qué gracia tiene esto? Pero Dios viene en auxilio de su pueblo y ofrece en las profecías un primer cumplimiento próximo y de menor relevancia, pero que da firmeza a la esperanza del cumplimiento pleno de esa misma profecía. Y esto se ve claramente en este caso de la profecía de Isaías en el capítulo 7. La Virgen dará a luz un hijo. En el caso de Isaías 7, el cumplimiento inmediato se dará con el nacimiento del hijo del rey Ahaz, el futuro rey Ezequías, al nacer él como primogénito de su madre. Así asegura la continuidad dinástica de David. Pero lo que promete Dios en el oráculo de Isaías, le viene grande a la reina, que tras concebir y parir un primer hijo, deja de ser doncella. Y le viene grande al príncipe, que distará como rey mucho de ser Dios con nosotros. Pero el texto es muy importante, porque da las claves del sentido teológico de la historia, que ha de ser acogido en la fe. Dios interviene en la historia, pone en evidencia la maldad humana y la corrige, pero deja siempre abierta la puerta a una esperanza cierta de salvación, porque Él es fiel. Curiosamente, esta esperanza reposa, como ya vimos en Génesis 3, en una mujer y su excepcional descendencia. La mujer vuelve a aparecer en una perícopa tan singular como esta, pero aquí la mujer es la Virgen, la doncella, que da a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Todo esto se cumplió como garantía de la veracidad de la profecía, como hemos dicho, al dar a luz la esposa del rey Ahaz de Judea a su primer hijo Ezequías. Pero San Mateo nos transmite una nueva y esta vez plena aplicación o cumplimiento de esta misma profecía, transmitiéndonos lo que se podría llamar la exégesis del Espíritu Santo, la Escritura que interpreta a la Escritura. Dirá el evangelista: la generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y apostilla el evangelista: todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. José, y por medio de él cada uno de nosotros, ahora sí recibimos una ayuda apropiada, como Adán, como Ahaz, cada uno en su momento, pero ahora mucho más eficaz y fecunda. Una ayuda tal que puede dar miedo, pues hace a Dios tan cercano, pero no hay que temer. Hay que acoger a la madre para también recibir al hijo. Lo que San Mateo nos sugiere al comienzo de su Evangelio, San Juan nos lo presentará con toda luz al final del suyo. Juan 19, 26, 27, como lo veremos más adelante. Qué bellamente reflejan todo esto las imágenes del portal de Belén. José contemplando a María, que porta y entrega a Jesús, los pastores y magos que adoran al niño, y hasta el buey y la mula rindiendo homenaje por aquellos seres humanos que son incapaces de hacerlo, tal y como ya indicó Isaías 1:3. ¿Cómo ha inspirado este acontecimiento el genio de los artistas y el sentimiento de los pueblos, desde obras como las de Giotto o de Rafael a representaciones como la de San Francisco en Greccio o como nuestros belenes familiares? No obstante, no puedo terminar este apartado, que abraza los textos de Isaías y de San Mateo, sin ofrecer una centella literaria y poética de nuestra venerable liturgia hispano-mozárabe o visigótica. Del hogar de fe y gracia que ofrece la liturgia en la fiesta de Santa María, el 18 de diciembre, atribuida a San Ildefonso de Toledo, esta chispa incandescente tomada de su Horatio Admonitionis, la monición presidencial que introduce el canto o recitación de los dípticos. Dirá así esta plegaria: oh inefable acción de Dios, dentro se experimenta el crecimiento del poder divino y fuera no se pierde la perfecta virginidad. El Hijo unigénito de Dios sale de las entrañas maternas sin abrir la vía natural del parto. Al ser concebido y al ser alumbrado, sella el seno de la Virgen y lo deja intacto. En esto, por lo que se refiere a nuestra salvación, la misma naturaleza humana resulta una victoria, pues con este parto ha vencido al enemigo, no menos que lo hará con el duro combate. Y es que por el misterio de su concepción, el enemigo se ha dado cuenta de que el que nace viene para reinar. Un hombre de tal categoría tiene poder de dar la vida con la que va a dotar a los demás. Y no la ha recibido de nadie, sino que la tiene por sí mismo. Nadie se extrañe de que al nacer acoja a los que creó, si antes de nacer era dueño de los que redimió. María y los discípulos de su Hijo. Lucas nos muestra cómo María sigue escuchando, aprendiendo y obedeciendo la palabra de Dios, contemplando con constante mirada de fe a su Hijo Jesús. Lucas 2:19 y 2:51. Guarda las experiencias del nacimiento virginal, de la adoración de los pastores, de la presentación del niño y del encuentro en el templo con Simeón.
y claro está, de la búsqueda afanosa del Hijo durante 3 días para reencontrarse con Él en el templo, dedicado a las cosas de su Padre. También cuántos recuerdos de la visita de los magos de Oriente y cómo aquello desencadenó la huida a Egipto y las peripecias que implicaría, que tanto alimentaron la fantasía de los autores de los apócrifos sobre la infancia de Jesús. Más tarde tocó retornar con José a Israel, en concreto a Nazaret de Galilea. Nada nos dicen los evangelios canónicos del tiempo en Nazaret hasta el comienzo de la vida pública de Jesús. Pero tras su bautismo por parte de Juan y su retiro de 40 días en el desierto, Jesús comienza su predicación y comienza a seguirle un grupo de discípulos. Mateo 4, 12, 17. San Lucas señala que antes de comenzar Jesús su actividad en Cafarnaún, acude a la sinagoga de Nazaret. Pero allí no son capaces de creer en Él, porque creen conocerle, pero solo ven en Él lo más externo. Y esto será un impedimento para terminar de conocer a Jesús, que afectará singularmente a sus vecinos y parientes. Lucas 4, 22, 30. Pero como hemos dicho, a Jesús empieza pronto a seguirle mucha gente. Pero Él va también llamando específicamente a algunos que dejándolo todo lo siguieron. Esta situación la refleja muy bien el pequeño sumario lucano que abre el capítulo 8 de dicho evangelio. Dice: Él iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Lucas 8, 1, 3. En este contexto cobra particular relevancia el acontecimiento narrado por Juan en su Evangelio, la presencia de Jesús en unas bodas celebradas en Caná de Galilea, Juan 2, 1, 12. Partimos con altísima seguridad de un acontecimiento histórico, pero San Juan no se conforma con narrar lo sucedido. Nos revela lo que Dios nos quiso dar a beber hasta la consumación de los tiempos. Es decir, nos hace invitados a las bodas, también a nosotros. La perícopa muestra la voluntad salvífica de Dios, al servicio de la cual se ponen Jesús y su madre. Todo rezuma a bodas del Cordero, a banquete mesiánico, a iglesia y Eucaristía. Iluminando desde la vida diaria de una boda y unas gentes que festejan los aspectos más arcanos que aquí se revelan. Caná parece se trata de la actual Kefkenna, a unos 7 kilómetros de Nazaret. Es muy probable que antes de la boda ya se encontrase allí María con otros parientes ayudando a los preparativos de la boda, al igual que acudió a casa de Isabel cuando faltaba ya poco para el nacimiento del Bautista. Costumbres de ayuda entre mujeres emparentadas e inspiración del Padre que prepara los acontecimientos pensando en nuestra salvación. La novedad no es que Jesús, amigo y pariente como María y otros familiares estuviesen invitados a la boda, sino que es también curioso que lo estuviesen el grupo de los discípulos al que antes hemos hecho referencia. Jesús y su madre, los discípulos y los parientes, todos se encuentran en esta celebración que adquiere un carácter constitucional.
Y estando todo así, escasea el vino. Dicen que era responsabilidad del esposo cuidar que hubiese suficiente vino en unas bodas. El vino, signo escatológico de la alegría mesiánica y componente clave de los elementos de una fiesta judía, ha faltado. La madre de Jesús es la que se da cuenta del problema. Es mujer y es madre, y comprende y empatiza con aquellos novios. Pero el diálogo que sigue con su hijo no termina de cuadrar con una simple preocupación por el problema del momento, y no parece nacer simplemente de la capacidad de observación de una buena ama de casa. La madre de Jesús se dirige a su hijo y le dice: no tienen vino. Juan 2:3. ¿Pide María un milagro? Me voy a permitir una transposición de acontecimientos atrevida. En el momento de la encarnación, la carta a los Hebreos nos permite contemplar lo que ocurre en el cielo. El Verbo dice a su Padre: me formaste un cuerpo. Entonces yo dije: he aquí que vengo, pues está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos 10, 6, 7. En ese mismo instante, San Lucas en su Evangelio nos muestra lo que está ocurriendo en la tierra. Así dice en el primer capítulo de su Evangelio: María contestó: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. El Padre Dios está en el origen de la acción del Verbo que toma carne y de la Virgen que acepta ser madre. Este es el modo de obrar de Dios en la historia de la salvación. Madre e hijo se encuentran en la voluntad del Padre, que quieren cumplir ambos, aunque sea a través de un proceso algunas veces. También vimos esto en el episodio del niño perdido y hallado en el templo. ¿Reprocha pues algo Jesús a su madre cuando la dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora? Otros traducen: ¿qué a mí y a ti, mujer? Todavía no ha llegado mi hora, que es un poco menos agresivo que la versión de la Conferencia Episcopal Española. Tal hostilidad tan abierta no casaría con la ulterior actuación de Jesús. Por ello hay que pensar que Jesús quiere dejar claro que aún no es su hora, la de la Pascua, pero sí el momento querido por el Padre para ir preparando a todos para esa Pascua, e incluso para el cumplimiento de esta en la plenitud del reino. Jesús deja claro que actúa ante la petición de su madre porque ésta cumple el papel que el Padre ha establecido, la de la mujer profetizada en Génesis y que seguirá asociada siempre a su Hijo y con él a la voluntad del Padre, como ocurrirá al pie de la cruz o como se nos muestra en el Apocalipsis. Jesús da pasos decisivos, da el paso del Antiguo al Nuevo Testamento, del agua de la purificación que no perdonaba los pecados, esa de las tinajas de piedra, las, como les llaman, clesidras, las hidrias que hay en la Catedral de Oviedo, ahí la reliquia de esas hidrias de Caná. Bueno, pues el paso del agua de la purificación que no perdonaba los pecados al vino, es decir, a la sangre de redención que Él dará para el perdón de los pecados. Qué excelente es todo esto que Jesús da. Y de eso será testigo el Maestresala con su comentario sobre el vino que ha dado el esposo. Mientras, la mujer, su madre, María, no solo ha desencadenado la acción de su hijo con su inmediato cumplimiento para los partícipes en la boda y con su dinamismo en cuanto signo salvífico que manifestó su gloria e hizo crecer la fe de sus discípulos en él y que se abre a la perspectiva de su Pascua aún por cumplir.
Además de esto, María inserta a todos en la acción salvadora de su Hijo, guiando sus pasos con su intercesión maternal y su buen consejo. Haced lo que Él os diga. Y el fruto de este singular signo, pero también, dado su carácter tipológico en el texto de San Juan, su mirada al nacimiento de la Iglesia con estos parientes y discípulos, que tras la boda marchan juntos los que habían llegado por separados. Aunque su unión aún no sea definitiva, también en esto habrá que esperar a la Pascua. Teniendo esto presente, se entiende más fácilmente el justo sentido mariológico de textos como el del capítulo 8 de San Lucas, 19:21. Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. O del capítulo 11 del mismo San Lucas, versículos 27 y 28. Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La mujer al pie de la cruz. Lo sabemos y lo hemos vuelto a recordar. El papel de María, la madre de Jesús, es de una evidente importancia en los evangelios canónicos cuando se refieren a la entrada del Verbo en el mundo de los hombres. Pero casi desaparece, salvo en los momentos que ya hemos recordado a lo largo de la vida pública de su Hijo. Eso sí, vuelve a cobrar mayor importancia cuando el Hijo de María, el Verbo encarnado, realiza su Pascua, su paso al Padre. En la hora de Cristo vuelve a aparecer la mujer. En este caso, retornamos al Evangelio de San Juan. Lo hacemos en el capítulo 19, cuando dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana o pariente de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Sí, la madre estaba allí, y es curioso que en este versículo solo menciona San Juan a mujeres, como destacando el papel que el Padre las daba y como especiales compañeras de discipulado junto con María. San Juan, que era el único hombre en aquel momento junto a la cruz, aparece, pero en el versículo siguiente, cuando se nos dice: Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba. Volvamos ahora sobre esta perícopa muy conocida, pero siempre elocuente. Dice San Juan que Jesucristo, tras constatar que al pie de la cruz, donde cumple su hora y regala su sangre para lavar y consagrar a cuantos crean en Él y no se resistan al amor del Padre que lo entrega, cuando en ese momento ve que está allí junto a la madre el discípulo amado, proclamó: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y prosigue San Juan: y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Este es un momento clave. Una sinopsis evangélica de las palabras de Cristo en la cruz nos lleva a lo que la piedad secular de los cristianos ha llamado las 7 palabras, que parecen evocar aquellas del Génesis que en sus 7 días completaron la primera creación. Ahora el Señor hace nuevas todas las cosas. Esta palabra de Jesús nos muestra algo que va mucho más allá de la simple preocupación para que sus 2 seres más queridos en este mundo no queden solos tras su partida hacia el Padre. Jesús piensa en la Iglesia, en la humanidad incluso, y piensa en dar pleno cumplimiento a los designios del Padre. Y en estos designios está la maternidad plena de María, su madre, la mujer de Génesis 3 y de Apocalipsis 12, la que ha de ser madre y figura de su Iglesia, que ahora está naciendo mientras Él se duerme en la cruz.
Todo lo proyectado en el acontecimiento de Caná encuentra aquí el inicio de su cumplimiento. Nace la Iglesia. Juan toma a María como su propio, lo suyo más esencial, y ella lo recibe como representación de esa descendencia incontable que ha alumbrado anticipadamente con los dolores de la pasión, como plenitud de su maternidad, tal y como lo anunció Génesis 3 y lo proclama Apocalipsis 12. María es parte de la Iglesia en cuanto madre de la Iglesia, como es madre e hija en cuanto discípula de su Hijo. Las contradicciones son sólo aparentes, fruto de un lenguaje que se aplica de modo analógico y tipológico. La piedad, la que recoge el legado del esposo, me refiero a la iconografía de la piedad, ahora marcha a casa con los hijos y los reúne a todos bajo la tienda o manto de la misericordia. Es una evocación, el discípulo que lleva a María a su casa y recordando cuando en las bodas de Caná, después del milagro, la familia con María y Jesús con los discípulos se van todos juntos a Cafarnaún. Conclusión: con María la mujer tras la Pascua de su Hijo. Como al pie de la cruz, también junto al sepulcro van a cobrar las mujeres un protagonismo especial. San Lucas nos dirá que las primeras en ir el domingo, el primer día de la semana, el día del inicio de la creación, al amanecer al sepulcro fueron las mujeres. Afirma el evangelista, eran María la Magdalena, Juana y María la de Santiago. En el mismo sentido se decantó San Marcos, aunque en lugar de mencionar el nombre de Juana, usa el de Salomé. San Mateo, por su parte, tan solo menciona a María Magdalena y a María la de Santiago, a la que denomina la otra María. San Juan concentrará todo el foco de los abundantes detalles que aporta a esta escena del primer testimonio del sepulcro vacío de Jesús y de la noticia de su resurrección en una sola persona, María Magdalena. Los que acompañan al que da la vida son llamados a anunciar su aparición como resucitado. Las mujeres, más tarde el propio Juan, cuando ve el sepulcro vacío y cree, y luego nos preguntamos, ¿y María la Madre de Jesús? No aparece en los evangelios de la resurrección. ¿Qué ha sido de ella? Están las mujeres, las que estuvieron al pie de la cruz, está Juan, que también estuvo allí al pie de la cruz. Pero ¿y María? ¿Dónde está en la hora del encuentro con el resucitado? Los discípulos van creyendo poco a poco. María la Magdalena cuando el resucitado pronuncia su nombre. Otros discípulos al ver a Jesús entrar en el cenáculo cerrado a cal y canto y ponerse a cenar con ellos. Los de Emaús cuando le reconocen al partir el pan. Y Tomás al introducir el dedo en las llagas de su Señor y su mano en la herida del costado. Pero la madre no aparece aquí, porque ha corrido más que ellos. Ella nunca perdió la fe. Todas estas apariciones del resucitado son para que retornen a la fe en la palabra que Él les había dicho, y resucitará al tercer día. María no perdió la fe. La que una vez lo buscó afanosa por 3 días, mientras él se ocupaba de las cosas de su padre, esta vez ya sabía dónde estaba. La que virginalmente lo vio nacer, conservando ella su integridad, sabía que el seno de la tierra no impediría su resurrección. Si se apareció a ella, fue para celebrar algo que solo ellos dos y el Padre sabían. Las apariciones a las otras y otros discípulos fueron fruto de la voluntad del Padre y de la ofrenda de Cristo a la que se unió íntimamente la Madre.
un regalo de Dios, con la intercesión de su sacerdote eterno Cristo y de la Madre. Tras la ascensión del Hijo, ella completa su tarea maternal, como muestra San Lucas al final de su Evangelio y sobre todo en el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice allí: todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, nuevamente discípulos, María, parientes, familia, la Iglesia naciente. Esta realidad luminosa de la maternidad plena de María y de su permanente intercesión maternal sobre los discípulos la celebra la Iglesia desde siempre, pero ha alcanzado una elocuencia especial desde la proclamación de María por San Pablo VI como Madre de la Iglesia, precisamente en el contexto del Concilio Vaticano II. Y la riqueza de formularios eucológicos que celebran este título y otros afines, como se ve en la colección de misas de la Virgen María que nos regaló San Juan Pablo II, o en la destinada a la fiesta de María, Madre de la Iglesia, instituida por nuestro Papa Francisco en el lunes tras Pentecostés. Aquí enumero todas esas misas que tienen un contenido riquísimo para entender todo esto que hemos ido desmenuzando en un recorrido muy acelerado por la historia de salvación. Creo que todo este recorrido por la presencia de María en la historia de salvación, con las muchas sugerencias y pistas que he tratado de recoger, nos ayudará a enriquecer y fundamentar nuestra piedad mariana, pero también espero nos ayude a enfocar desde la tradición más genuinamente cristiana el tesoro que es la Madre de Jesús y el tesoro que es la mujer. Permítanme terminar con un texto de esa rica eucología a la que termino de hacer referencia, que es la colecta de la misa titulada María, la nueva mujer. Oh Dios, que has constituido a la Virgen María, modelada por el Espíritu Santo, en primicia de la nueva creación. Concédenos abandonar nuestra antigua vida de pecado y abrazar la novedad del Evangelio, cumpliendo el mandamiento nuevo del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por esta preciosa conferencia. Tenemos todavía unos pocos minutos para poder preparar, o sea, presentar alguna pregunta, algún comentario que quieren hacer. Yo tengo una para romper el fuego. Sobre la presencia, es una curiosidad que tengo. No sé si tiene una respuesta con contenido. La presencia de María en la liturgia hispano-mozárabe, de la que es especialista, si tiene alguna peculiaridad o alguna particularidad que se diferencie un poco de su presencia a lo largo de la historia en la literatura, en la liturgia común. Bueno, la diferencia primera que surge cuando uno empieza a recorrer los textos de la liturgia hispano-mozárabe es que la liturgia romana es una liturgia muy austera, una liturgia que busca en sus oraciones decir lo más posible con las menos palabras posibles. Entonces, en la liturgia romana hay cosas preciosas, pero normalmente como muy resumidas, muy condensadas. Hay que como darle mucha vuelta y saborearla para ir sacándole todo el jugo. La liturgia mozárabe, por el contrario, tiene un estilo totalmente distinto en lo literario incluso. La liturgia mozárabe es una liturgia
mucho más poética, mucho más sentimental, aunque tenga grandes contenidos teológicos. Pero funciona de otra manera. Es como irte zambullendo en una idea expresada de maneras diversas, con imágenes y símiles diversos, una y otra vez a lo largo de una oración larga o de todo un formulario de misa o de eucología de la liturgia de las horas. Por lo tanto, lo primero que llama la atención es que, claro, hay, como en las liturgias a veces orientales, mucha más poética, pero no es simplemente alarde literario o buscar decir cosas bonitas por decir cosas bonitas. Son ideas teológicas, pero que se van exponiendo de una manera que no es la lógica argumental de un tratado, sino que es más bien el querer cautivar y grabar ideas claves, ideas teológicas, en el corazón de los fieles, a base de que año tras año vayan oyendo en una misa una serie de ideas que se van repitiendo de formas diversas a lo largo de todo un formulario. Y luego otra cosa que sí que caracteriza la eucología mariana hispano-mozárabe es la importancia que se le da al tema de María como la siempre Virgen. Esto probablemente viene de Ildefonso, pero no solo de San Ildefonso, sino de la huella y la escuela que San Ildefonso dejó en la tradición hispana. Y entonces hace que esa idea aparezca con mucha frecuencia y que se desarrolle de una manera amplísima, de tal manera que si es elocuente para estudiar la virginidad perpetua de María, el tratado de San Ildefonso de la perpetua virginidad, si uno coge el misal hispano-mozárabe, pues descubre que esa misma idea, esa misma verdad de la fe, ahí también se desarrolla, y no con menos elocuencia y amplitud. Podríamos decir que el misal se convierte en un gran tratado, pero al modo oracional, al modo contemplativo de la virginidad perpetua de María, en torno a la cual se presenta todo el misterio cristiano y sobre todo la condición de Cristo Salvador, verdadero Dios y verdadero hombre, y luego el resto de las verdades de la fe y de las verdades mariológicas, que se articulan en torno a esa idea de la virginidad perpetua de María. Es interesante. O sea, de alguna forma, no sé si sería una labor de la liturgia pedagógica al estilo de los iconos. Pues sí, y es que se complementaba todo, porque pensemos que las iglesias de la época visigótico-mozárabe estaban en su interior, como las iglesias bizantinas lo están hoy en día, recubiertas de pinturas. Y lo que estaban proclamando en las lecturas y en las oraciones, lo que veían pintado a su alrededor y lo que se les predicaba, todo formaba un mensaje común. Había una gran relación entre lo que se rezaba, lo que se veía en la iglesia y lo que se aprendía. Estupendo. Bueno, primero preguntar. Lo que usted ha escrito de la liturgia mozárabe me hace recordar la liturgia oriental, ortodoxa. O sea, es una cosa quizás menos racional y más emotiva. En la liturgia oriental, habiendo oraciones a veces amplias, el desarrollo fundamental de toda esa teología, espiritualidad y poética se hace a través de los cantos, de tal manera que tiene la misma pedagogía. De hecho, yo recuerdo que a la reina Sofía le gustaba mucho ir a Toledo a las misas mozárabes. Ha ido a algunas de las grandes que se han celebrado con toda solemnidad, pero a veces un domingo se escapaba y venía. Y cuando alguien la preguntó, ¿y por qué, Majestad, usted pues viene a esta misa? Dice, me recuerda las misas de mi infancia en la iglesia ortodoxa. Y es también cierto que muchos
católicos orientales u ortodoxos que vienen y quieren acompañarnos en una celebración de la Eucaristía en rito hispano-mozárabe, pues luego siempre nos señalan los paralelismos. Y es que sí es cierto que nuestra liturgia es una liturgia bastante occidental en cuanto a la teología, porque dependemos mucho de los grandes teólogos de Occidente, Agustín, Gregorio Magno, Jerónimo en lo bíblico, pero que en las formas rituales y en el estilo, pues aprendió mucho también de Oriente. Pensemos que coincide el momento en que se va a dar forma a la liturgia hispano-visigótico-mozárabe con el periodo en que los bizantinos invaden una buena franja de la península ibérica desde lo que podría ser Cartagena hasta Málaga, y están allí unos 80 años, ¿no? Y muchos católicos en aquel momento, perseguidos por los visigodos arrianos, se refugian allí, acuden allí a pedir ayuda y a consolarse espiritualmente, y conocen allí pues lo que era ya la liturgia bizantina de aquella época. Estamos hablando del siglo VII. ¿Alguna pregunta más? ¿Arsenio? Quiero felicitarle porque ha sido una ponencia teológicamente brillante. Quería hacer unas observaciones a título personal y luego someterlas un poco a cuestión suya, ¿no? Y del resto. Levanto la voz. Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, Romanos 5. Por una mujer, la mujer abre y el pecado entra, ¿no? Por otra mujer, hay otra mujer que es la nueva Eva, María, que abre también, abre. Es el sí, el fiat, abre. Y entra la gracia de Dios, apareció la gracia de Dios, el Salvador, Cristo, Jesús, la gracia, etc. Pero yo lo quería hacer observar en lo siguiente, resaltarlo, ¿no? A ver qué dice usted. Y es que estamos ante dos órdenes de gracia. Es decir, no es lo mismo. María no solamente restaura la Eva caída, la Eva enferma, la Eva, sino que es una nueva Eva que eleva al hombre a la condición de hijo. Es la filiación divina. De tal manera que aquí se produce un salto cualitativo en orden a la revelación veterotestamentaria. Y esto hay que resaltarlo. Es decir, María está en una era nueva, en un orden nuevo, obviamente presupone... Por eso se habla de plenitud, de cumplimiento. En este punto es una observación que habría que resaltarlo bastante en este punto, ¿no? Que a veces se ve como un restaurar. Entonces, ahí lo dice Pablo, ¿no? Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, María dándonos al Hijo de Dios que se encarga para siempre, inseparabilidad. Entonces nos incorpora al Hijo y nos eleva inconmensurablemente. En esto dicen que Benedicto XVI, él como teólogo, Joseph Ratzinger, desde su tesis sobre San Buenaventura se interesó mucho por esta escuela franciscana que tiene una perspectiva en la que, tal y como Santo Tomás, con verdad, insiste mucho al estudiar la encarnación, el asociarla a la redención del pecado, pues la escuela de San Buenaventura y la escuela franciscana, sin negar eso, pero también insisten en otro aspecto que es, claro, los escotistas, en la plenitud del proyecto divino. Por eso también he señalado yo, lo que pasa es que he ido dando así como pinceladas, ¿no? Como tirando anzuelos que puedan interesar. El tema de que cuando el Señor
ahí llega el momento de ofrecernos pues la salvación, no solamente viene a mirar a Adán y Eva, sino que ya está mirando la plenitud. O sea, desde el principio se miraba la plenitud. Y cuando se restaura, no se restaura el principio tal y como estaba en ese estadio todavía, digamos, inicial, sino que se supera el pecado y se supera el estado inicial para llevar a eso que era lo que Dios quería desde el principio, que era la plenitud, que se manifiesta en Cristo, en María, en la primicia. Claro. Una muy breve porque se nos va el tiempo. Mire, Marisa. Una curiosidad para los tiempos actuales sobre la liturgia. Bueno, primero, enhorabuena. Encaje de bolillos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y me paro ahí que no hay tiempo. Dado el perfil del hombre de nuestros tiempos, ¿podría ser que la liturgia romana quedara, no acercara tanto al hombre, y sí en estos momentos le acercara más a Dios la liturgia hispano-mozárabe? Bueno, tiene todos sus pros y sus contras, porque también es verdad que el ser humano hoy en día pues a veces vive pues demasiado esclavo de lo inmediato y la atención se le va enseguida. ¿Por qué? Pues porque vivimos este mundo digital y este mundo... Pero es verdad que cuando llega un momento en que eso hace crisis y uno se da cuenta de que ahí no encuentra lo que está buscando, pues evidentemente descubre, si tiene oportunidad de entrar en contacto, ya en una buena celebración de la liturgia en rito romano, ya empiezan a descubrir cosas. Hombre, hay que celebrar con un poco de gracia, ¿no? Hay que vivir la liturgia. Pero, evidentemente, la liturgia mozárabe o las liturgias orientales han ejercido en estos últimos años entre mucha gente un atractivo. Y algunos dicen, bueno, es pura como atracción de la novedad, de lo distinto, de este gusto por las cosas distintas, por lo exótico. No, pero hay veces que ahí la gente luego entra en cosas profundas. Descubre, como el joven que va un día a un monasterio y está allí y ve cómo los monjes celebran y cómo lo viven. Y yo que tengo ocasión por ayudar a los cartujos en su renovación litúrgica, a poder vivir con los cartujos dentro de la cartuja, pues algunas temporaditas. Yo le decía al prior de la Gran Cartuja, don Dimas, le decía, yo aquí una semana estoy como en el cielo, pero ni un día más. Yo soy muy charlatán y yo en la cartuja no aguanto. Pero reconozco que para mí era impresionante aquella liturgia, en la noche sobre todo. La manera en que ellos la hacen, con una pausa, con unos gestos de adoración profunda, postrándose en el suelo. Y claro, cuando hay jóvenes que tienen la ocasión, como cuando se hizo la película esa del Gran Silencio, pues esto les impacta, ¿no? Lo que pasa es que, como todas las cosas que producen impacto, luego tiene que estar la comunidad cristiana para ayudar al impactado a aterrizar y a llegar al Señor, de verdad. Pero evidentemente sí que ahí hay algo en la liturgia bien celebrada, bien vivida, algo que no es puramente un mensaje doctrinal, pero que lleva una doctrina y un mensaje. No es simplemente un compromiso moral, lleva un compromiso moral, pero no entra directamente por ahí, entra por la belleza, entra por la trascendencia, por descubrir que hay algo que no podemos explicar tan fácilmente con palabras, y en el fondo es la presencia de Dios.